Continuamos con Cerrando la Noche y don Giovanni Almonte y yo nos sentimos bastante bien. Viejo amigo. Con nuestro invitado de la noche. Giovanni dice un viejo amigo, no un amigo viejo, como debe ser. Que estuvo con nosotros, pero en plena pandemia, y fueron esos contactos indirectos que permite la tecnología. Pero definitivamente no es igual el calor humano en el set que una entrevista por Zoom, que hay que seguirla haciendo cada vez que las condiciones lo requieran. Y para nosotros es muy grato, y espero que para ustedes, conversar esta noche con el ciudadano dominicano, Tomás Hernández Alberto. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Tomás, sumamente complacido de estar aquí con ustedes. Que hay que recordar, ¿verdad?, que es una figura prominente del otrora e histórico Partido Revolucionario Dominicano, el partido del hacho prendido, aunque parece que se está apagando. ¿Y por qué tú dices otrora, Junior? ¿Todavía está vivo? Sí, pero que el impacto del PRD no es el mismo. No, claro, eso estamos conscientes. Diga, ¿es que estoy equivocado? No, además yo entiendo que lo que estás diciendo con eso es que he sido PRDista toda la vida. No, eso Entonces, es. estuve en el gran PRD y sigo en este pequeñito, en el petit. en el que casi desaparece, pero no con Miguel. No. Y usted es testigo de que en los últimos 4 meses mantuve una conducta de ataque directo a la gestión de Miguel y cuestioné la vinculación con la candidatura del Partido Revolucionario Dominicano, porque fue escogida de manera sin tomar en cuenta la opinión del partido. Porque aunque somos pocos, es un partido. Hay que consultarlo. De manera que sí sigo en el PRD, pero como siempre frente a Miguel. Tu experiencia en términos políticos no te lo da tu especialidad de politólogo, sino la vivencia que has tenido en la política. Y mencionaste un aspecto que los políticos no quieren discutir, que es la democracia interna de los partidos. Sí. ¿Qué está pasando, Tomás, con los partidos de República Dominicana? Que las cúpulas, ¿cómo que quieren adueñarse de esa célula completa? Me siento muy feliz de la pregunta, porque está teniendo vigencia mucho más que nunca ahora. La democracia luce como que quiere retroceder, porque un partido político que no tiene democracia interna no es garante de democracia desde el poder. Esa es la realidad. A uno le duele decirlo, porque en realidad todavía no se ha manifestado en esencia en el ejercicio del poder. Gracias a Dios hay democracia con algunos cuestionamientos pero menores, pero en los partidos hay una ausencia de democracia. Y es que quienes les dirigen parecerían tener temor a que si se sigue manifestando la democracia, y como decía José Francisco Peña Gómez, cuando hay un problema en democracia, lo que hay que ampliar la democracia. El país histórico recuerda que originalmente eran delegados los que seleccionaban todo, originalmente. Sí. Y fue el PRD justamente de José Francisco Peña Gómez el que decidió dar el paso de delegado primero a 7, después a 13 por cada delegación y finalmente voluntad popular. Es decir, que sería un retroceso para cualquier organización variar la forma de cómo se eligen los dirigentes internos y convocación de poder. En eso uno no puede venir con, ¿entiendes? Hay que decir las cosas como son. Por lo tanto, yo apelo a que las organizaciones políticas, por ejemplo, yo no soy del Partido de la Liberación Dominicana, pero yo celebro que la convención en el PLD fue una convención con participación directa de la gente. Lo mismo debe hacerse en todos los partidos. Ahora mismo el Partido Revolucionario Moderno, que yo no tengo por qué trazarle pauta porque no soy PRMista, pero parecería como que hay a lo interno gente que quisieran
echar para atrás el método que definió el liderazgo de Luis, el método que decidió la presidencia de Luis. Si dio resultado en aquella ocasión, ahora con mucha más razón, pero parecería, yo no sé, a mí me huele que si eso se dejara en manos de la decisión de unos cuantos, posiblemente volvieran a otra cosa que no fuera la primaria. Yo creo en las primarias abiertas y creo que deben ser, en la diferencia que tengo con los partidos, que yo creo que deben ser abiertas de manera completa, como la que se hizo en el Partido Revolucionario Moderno, donde todo aquel que quería participar, participaba, y ahí se iba definiendo lo que sería el padrón. Y lo propio hizo el Partido de la Liberación Dominicana. El PRD, que fue quien pidió las primarias abiertas, se negó. Miguel Vargas se negó, se burló de Tony Peñaguaba, que te acuerdas, estaba haciendo un ejercicio de aspiración a la presidencia de la República. Y de pronto dijo él, no de que un comité político, dijo Miguel, no hay. Entonces, en una organización así, yo tengo que hacer todo lo que sea necesario porque cambie y se convierta en una organización democrática. ¿Hay posibilidad de eso realmente? Yo he dicho, y a veces me dicen que es muy crudo, que los partidos, las personas morales o jurídicas, al igual que la física, nacen, crecen, se reproducen, envejecen y mueren. Y hay organizaciones políticas que viven ese proceso y a veces están en intensivo y algunos familiares no quieren reconectarle los aparatos y se aferran. Eso es así. Mira, en el caso del PRD, más que un partido, el PRD es un sentimiento. Y entonces lo que ocurre es que ha tenido la suerte, en medio de la desgracia, ha tenido la suerte que ya tuvo un hijo que no ha renegado a su padre, porque siguen los mismos valores del Partido Revolucionario Dominicano, solo que con democracia. Eso fue lo que provocó la división, que Miguel no quería democracia interna y la gente quería democracia interna. Si esa mayoría hubiese podido manifestarse hacia lo interno del PRD, hoy tuviéramos un PRD más fuerte que nunca, ¿entiendes? Pero esa mayoría tuvo que irse porque Miguel hizo una serie de cosas y al PLD le convenía la división. Seamos francos, claro sí. Al PLD le convenía y entonces puso fácil la cosa en tribunales superiores electorales que no eran del todo tan idóneos y cada cosa que Miguel proponía venían la sentencia como si no tuvieran contrarios. Yo siento, Giovanni, que... ¿Se está confesando el ingeniero? No, su posición. Pero a veces reflexiono, pero Miguel es uno. ¿Se está confesando entonces? Miguel es uno en el partido. Miguel es uno. Tú me habías hecho la pregunta original. Es que el amarre fue demasiado grande, Junior. Miguel es uno. Es uno. El asunto es que Miguel tiene los juegos pesados. Miguel cree en el uso de los recursos para mantenerse en la gerencia a como dé lugar. Yo te digo, si es por delegado, no hay quien le tome la dirección al PRD que no sea Miguel. No. Tiene la estructura. Si tiene que invertir millones y millones de pesos, lo haría sin ningún tipo de descaro. Lo haría. Y si hay tribunales que son permeables, también. Esa es la realidad. Entonces, Miguel lo pudo. Yo estuve contrario a eso. Yo creía siempre y por eso no estoy en el PRM, porque yo siempre creí que si éramos mayoría, y lo éramos, lo que había que hacer era sacar a Miguel de ese PRD. Si no sacarlo, derrotarlo. Y acuérdense que lo intentamos. ¿Entiendes? En una ocasión yo llevé en una coalición a Guido como candidato frente a Miguel. ¿Y qué pasó? Desbarató la convención. La desbarató. Porque si cometía el error de que ahí hubiera democracia, hace tiempo que el presidente del PRD fuera Guido. ¿Entiendes? O en su defecto, cualquier persona. De manera que esa es la realidad, mi querido amigo Junior y Giovanni.
Bueno, la verdad es que, ingeniero Tomás Hernández Alberto, viejo amigo, la verdad que siempre he visto en usted esa cualidad de dirigente político y sobre todo de funcionario público, que los lugares donde ha ejercido una función pública lo ha hecho con bien, con decoro, de frente a defender los intereses del pueblo dominicano. Pero usted habla de democracia al interno de los partidos políticos, y esta democracia que vemos a lo interno de los partidos políticos que tal vez no se manifiesta, ¿eso pasa en otras latitudes o solo los partidos políticos? ¿Podemos ver eso en las empresas, en los tribunales que usted acaba de mencionar ahora mismo? ¿Están permeados estas instituciones que deberían estar para velar el interés de la colectividad? ¿Se dejan a veces influenciar por poderes económicos y políticos? Bueno, las instituciones privadas no son necesariamente democráticas, no lo son. Eso lo sabe todo el mundo. La mayor parte de las instituciones privadas, los consejos, son lo que diga el presidente. Es la realidad. Pero bueno, ellos lo que están es dirigiendo sus recursos, su capital, y bueno, nadie tiene por qué meterse en esas cosas interiores. Pero en los partidos políticos, lamentablemente, tú tienes el caso, por ejemplo, de la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo es Leonel. Es Leonel Fernández, claro. ¿A quién se le ocurre que en la Fuerza del Pueblo alguien le vaya a disputar a Leonel? ¿Entiendes? De manera que esa es una fuerza que no es del todo democrática, por lo menos. Fernández presidente. FP, Fernández presidente. Ahí está todo resuelto. ¿Entiendes? Claro, el que se mete ahí sabe que esas son las reglas del juego. Pero evidentemente que es un retroceso que en una organización democrática solamente haya uno que prácticamente lo define todo. Que no quiero yo decir que él no tome el consenso con un equipo que es diferente, ¿tú me entiendes? Pero por lo menos en la candidatura presidencial parecería que lo tendremos como candidato mientras, como decía el doctor Balaguer, o como se decía el doctor Balaguer, mientras respire, que aspire. Pero don Tomás, esto pasa en todos los partidos minoritarios o emergentes, es lo mismo, prácticamente todos los partidos pequeños, pues su cúpula o las principales dirigencias se mantienen ahí por los años, por los siglos de los siglos. Bueno, usted hasta sabe, que deciden un día pues retirarse cuando lo deciden. Usted sabe que hay partidos pequeños que nacieron pequeños y cuyo único objetivo de manera fundamental es ver cómo se participa en alianza. Bueno, entonces en ese tipo de partidos que no tenga repercusión, que no tenga posibilidad de la toma del poder, eso casi pasa desapercibido. No, y mejor me callo para no calificarlo. No, tranquilo. Bueno, ya hemos hablado un poco lo relativo a la vida interna de los partidos. El tema, aunque no se presentó como tal del liderazgo en los partidos, que es la última parte de la que estuvimos hablando. Pero yo quiero también que conversemos con Tomás sobre la actualidad política del país. Así es. ¿Cómo ve Tomás Hernández Alberto las ejecutorias del presidente Luis Abinader? ¿Cómo no? Bueno, lo primero que quiero, porque la introducción no me lo permitió, es agradecer infinitamente esta oportunidad que solicité yo. En los espacios normalmente se invita a uno, entonces uno va. Pero yo le solicité a mis amigos, sobre todo a Junior, porque de Giovanni no tenía comunicación. Y yo tenía la certeza de que este espacio está abierto para yo, usted. Yo tenía la certeza. Pero quiero decirlo a los televidentes, porque justamente tenía el deseo ya de empezar a participar más activamente. A alguna gente no le gusta, porque yo suelo ser un poquito... tener posiciones que algunas veces no se entiende. El presidente Abinader ha sido una revelación para el pueblo dominicano. Es decir, él se fuera en el 24 y siempre habrá que hablar de su gestión de gobierno. Si se fuera, o sea. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque de 20 años o de 30 años consecutivos de ejercicio de gobierno entre el PLD y los otros partidos, de haber pasado por una etapa que ha habido progreso, no se puede decir que no, que ha habido inclusive una política pública
vinculante con sectores deprimidos de la sociedad, todo eso, pero que se estaba acabando con este país. Es decir, que no se llevaron otras cosas porque no eran posibles llevárselas. Y que venga un presidente que lo oferta y plantea la lucha contra la corrupción y con la transparencia y con un ministerio público independiente, que yo creo que es relativamente independiente, porque si tú te tomas el ministerio público, ahí nuevos solamente son unos pocos. Ahora, ahí puede haber gente con criterios independientes que están y que se pueden quedar, pero hay otros que no son tan independientes. ¿Entiendes? De manera que lo ideal es que ahora el presidente Luis Abinader, y quisiera yo pedirle que lo haga ahora en este mandato, constitucionalice este planteamiento que tiene que ver con independencia de los poderes del Estado y que incluya la forma en que se seleccionan los jueces en la República Dominicana, para que mañana, en el futuro, podamos tener una justicia verdaderamente independiente, que se vincula sobre la base de forma diferente de cómo llegar a esa posición y con independencia absoluta, que no vaya nadie a equivocarse. No estoy planteando que tenga que ser apolítica. Entre los políticos también hay gente con calidad, categoría, para ser independiente en una posición. Es tiempo de irnos a una pausa, don Tomás Hernández Alberto, pero me quedé con la duda. ¿No tenemos poderes independientes en la República Dominicana? Mire, la verdad, el único poder independiente es el Poder Ejecutivo. Después, el Congreso es relativamente independiente. Pero eso cuando hay un Congreso que tiene calidad deliberativa, ¿entiendes? Aquí todavía no hemos llegado a eso. Bueno, vamos a la pausa, conversamos con el ingeniero Tomás Hernández Alberto, dirigente político del Partido Revolucionario Dominicano. Con él es siempre interesante conversar. Volvemos en unos minutos. Seguimos conversando en Cerrando la Noche con don Tomás Hernández y Alberto. Estaba exponiendo sobre su valoración de la gestión del presidente Luis Abinader. Hubo una pregunta de lugar, pero nos gustaría que continúe exponiendo su visión. Cómo no, él tomó el poder en medio de la pandemia, llegó en medio de la pandemia y sigue el país con pandemia. Yo juzgo que el papel realizado por el presidente Luis Abinader y sobre todo por el Gabinete de Salud, encabezado por doña Raquel Peña, la vicepresidenta, pero muy eficientemente también por el ministro de Salud, por el anterior y por el actual, ¿me entiendes? El anterior para mí comenzó muy bien todo lo referente al ejercicio, de manera que estamos frente a un manejo que inclusive el mundo, no los dominicanos, ha valorado ya como eficiente. Siempre se puede mejorar, pero es eficiente en ese plano. El manejo de la situación económica del país no puede ser mejor. Es decir, parece casi un sueño lo que ha ocurrido en la República Dominicana, en el sentido de que de un down de 6 puntos por debajo, a poder llegar, no a 12, pero sí a 6, ¿entiendes? Llegar a donde era lo normal y entonces subir a 6, eso parece un milagro. Que hayan renglones de la economía como la zona franca, que hayan crecido contundentemente, que hayan renglones como el turismo, ¿entiendes? Y que haya un manejo de la salud correcta. Yo creo que en valoración el presidente Luis Abinader se puede decir, y lo dicen las encuestas, pero yo soy partidario de lo que dicen las encuestas. ¿Quiere reafirmarlo? Tiene una buena valoración. Ahora bien, no significa que no haya cometido errores, pero él tiene una ventaja. Los errores que en algunas ocasiones ha estado a punto de cometer, ha sabido echar para atrás. Por eso, yo le quiero pedir a ustedes que me permitan hacer una solicitud al presidente sobre temas que ahora él tiene que echar para atrás. Presidente, por más que le digan sus colaboradores más cercanos, vamos a llamarlo así, porque en otros lugares le dicen los acólitos, ¿entiendes? Y no todos los que son cercanos al presidente son acólitos, de manera que no es, no es, una, no es, no, 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 es, no,
Presidente, lo del fideicomiso público, primero es algo que no está reglamentado por ley, porque el que está reglamentado por ley es el privado, primero. Segundo, presidente, no es oportuna esa acción. Quizá con un tiempo y después que se explique, porque la verdad es que lo que parece es que fue un traje hecho a la medida para devolver favores al sector privado. Y ese no es el lugar para devolver favores. Yo estoy soñando con la alianza pública-privada que sea una alianza donde los empresarios ponen una parte importante de los recursos, el Estado pone facilidades, pone logística, y entonces, si se valora que el sector privado tiene más del 50%, se le deja al sector privado la gestión. En esa es que yo estoy pensando, en esa es el que el pueblo piensa. ¿Entiendes? Ese no es ese fideicomiso. Yo no digo que sea ilegal, con eso coincido contigo. No digo ni siquiera que es ilegal. No está reglamentado, pero no digo que es ilegal. Pero aquí no se trata de legalidad. Aquí se trata, es justo lo que ha hecho el presidente. ¿Eso le resuelve algún problema que no pueda resolver por sí mismo el Estado dominicano? No estará el presidente enviando un mensaje que es incorrecto. El mensaje de que no tengo gente en mi partido y en mi gobierno que pueda ejercer un ejercicio transparente y efectivo y eficiente. Manejar como un negocio. Claro, como un negocio de Estado, manejado por gente en lo que él confíe, que tengan suficiente solvencia. Y yo le voy a decir una cosa. El gobierno en sentido general ha sido bien servido, si nos ponemos a fijarnos, porque los pocos que han podido fallar han sido sencillamente llamados a capítulo y sometidos. Es decir, un gobierno que no tiene por qué amarrarse. Además, no lo elegimos para que fuera el sector privado que gobernara. No fue para eso. A él lo elegimos porque estábamos convencidos, y digo lo elegimos porque aunque yo estaba en el PRD, abiertamente participé lo primero que yo decía era que votaran a los PRDistas, que votaran por lo que le dicte su conciencia. Y Miguel estaba diciendo que era por lo que le diga la conciencia. Y en los últimos días, en los 6 días últimos, dije hay que votar por el cambio porque ya la gente está cansada. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Por eso digo votamos, porque de una vez la gente está ahí, porque dice, no, yo voté por este presidente. Y me encantó su discurso y estoy feliz con su forma de gobierno. Ahora, esto, él tiene que recogerlo. Y tiene que ser elegantemente. No puede permitir que esto se convierta en un pan de discordia, ¿no? Aquí hay que sacar del Congreso, que es la manera en que se debe hacer en esta ocasión, para que no siga siendo dificultad. No pierde retirándolo. No, y además es constitucional hacerlo. El Poder Ejecutivo puede en cualquier momento sacar del Congreso una iniciativa que se esté conociendo, sobre todo si ha sido enviada por el Poder Ejecutivo. Que no lo pudiera hacer si es una iniciativa de un diputado o de un conjunto de diputados, no podría hacerlo, pero esta es una iniciativa del Ejecutivo y entonces el presidente puede hacerlo. Y si lo hace, se engrandece, se enaltece. Y si no lo hace, va a ser un fardo que le va a costar caro desde el punto de vista político. Porque aquí viene, la vida sigue, ¿entiendes? Y la gente no está contenta. Pero él se equivocó cuando uno de sus voceros planteó que están contra este fideicomiso por razones políticas, los políticos. Y no es así, es el pueblo que está contra esto. Le está dando demasiado beneficio a la oposición, no es el pueblo. Ningún dirigente político se suma o se embarca en una lucha si no cuenta con el apoyo del pueblo. Claro. Pues quedaría prácticamente hablando al desierto. Entonces el presidente, una de las cosas que lo enaltece y lo hace diferente es su capacidad para rectificar. No le tenga miedo, presidente, a rectificar, no. Es importante que las cosas se piensen bien para que no haya que rectificar mucho, pero no le tenga temor. Rectifique, presidente. Por más que le digan que esto no tendrá ninguna dificultad. Lo primero que tendríamos que pasar mucho tiempo para saber cuán efectiva, porque eso tiene como un velo de misterio. De misterio, ¿entiendes? Entonces yo pienso que lo mejor que puede hacer el presidente es retirarlo con elegancia, retirarlo y que pase el tiempo. A lo mejor dentro de un año pensamos diferente.
en el sentido de que nos pueden demostrar que ciertamente esto no es lo que la gente piensa, porque no es privado, pero como tú mismo decías, yo creo que fue en off, no, en el aire. Fue en el aire. No es privado, pero por pura casualidad, los técnicos son empresarios y por pura casualidad están vinculados a esos negocios. Y son los que deciden todo lo que se va a hacer. Y son los que deciden todo. Y lo único que hace el banco es buscar el dinero, porque tampoco no es que ellos lo van a buscar. Buscar el dinero que se necesita, por ejemplo, para cualquier transacción. Tiene que buscarlo el banco. Pero ellos pueden proponerlo. Pero en el caso de Punta Catalina, pero en el caso de Punta Catalina, ingeniero Tomás Hernández, todo está hecho. Punta Catalina que hay que administrarla. Claro. Ya la inversión la hizo el Estado Dominicano. Claro. Y admitir que aunque no le guste, porque a mí sí siempre me gustó la idea de Punta Catalina. Me gustó siempre. ¿Por qué? Bueno, porque es un instrumento para ver si salíamos de los apagones. Ahora realmente, si se maneja bien Catalina, no hay apagones. No lo habría. Tomás, es que yo creo que ahí hay que separar una cosa de la otra. Yo creo que aquí no hubo oposición per se a las plantas. Es verdad. Aquí hubo un cuestionamiento a la forma. Sí, eso es así. Y, bueno, evidentemente, a la presunción. Y a mí finalmente me gustó la forma, en el sentido de que fue con dinero de nosotros. Al final no tenemos deuda. Al final fue el Estado Dominicano. Esa es una mina de oro que se la ha dejado. No se le debe a nadie. Al país, claro. Ahí todo es beneficio. Ahora le estaban dando 180 millones de dólares, pero se puede llegar a darle 250 y 300 millones de dólares. Lo puede hacer en el futuro. ¿Entiendes? Entonces, de manera que ¿por qué deshacernos? Porque eso es prácticamente deshacerse. Y delegar en un tercero una responsabilidad constitucional. Y darle un poder, que es un poder increíble. No. ¿Entiendes? En alguna parte del contrato de fideicomiso establece que el comité técnico puede hacer lo que más le convenga, según su lógica, e inclusive lo que más le convenga al Estado, según el criterio de esos 5. Que no son gente muy buena, son gente muy seria, pero nunca han sido gente que han demostrado que el interés del país está por encima de sus propias decisiones. ¿Tú estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Eso no han demostrado ninguno. Vocación. Los políticos podemos tener muchos defectos y podemos tener inclusive, y podemos no ser bien valorados, todo lo que tú quieras, pero un político que pasa por la administración pública y demuestra que su amor al pueblo está por encima de sus intereses personales, y aquí los hay. Déjame no usar una palabra adecuada. Además usted dijo político, su profesión es político, claro. La de ellos es empresario. La de ellos es empresario. Naturaleza. ¿Usted cree que tiene el Congreso, el Senado de la República, que es donde está ahora el proyecto de ley de Punta Catalina, la madurez suficiente como para estos puntos que se están planteando, tomarlo y analizarlo con sus equipos, y si efectivamente es así, decir que eso hay que modificarlo? ¿Habrá madurez suficiente para eso? Yo no dudo que madurez haya, pero lamentablemente las decisiones políticas tienen eso de malo. Están por encima de la voluntad del propio legislador. Yo he sido legislador 2 veces y siempre fui el líder de la bancada de los diputados del PRD. Hay lo que se llama la línea partidaria, que si usted se opone a la línea partidaria, usted tiene problemas. Entonces, no voy a quitarle calidad. No me siento... Yo quise usar un término elegante, madurez. Sí. Yo sé cómo decirlo. Exactamente, lo ha dicho perfectamente. Yo más bien creo que eso dependería mucho de los acontecimientos, porque déjame decirte una cosa, la gente parece que no piensa quedarse sentado con esto, ¿no? ¿Entiendes? Aquí pueden haber problemas, ¿me entiendes? Si la gente ve que por encima de todo se quiere imponer esto, yo no diría que no se impondría, porque el Estado tiene una fuerza suficiente para imponerlo, ¿entiendes? Y el presidente tiene una fuerza para imponerlo, por eso yo le pido al presidente que él... Sí. Usted ha sido
bien sensato y franco, porque no solo es Punta Catalina, hay otros fideicomisos. Que vienen otros. Entonces y está del Pedernales, que hay que averiguarlo bien. Hay que ver en la dimensión en que estos fideicomisos pueden impactar en favor del pueblo dominicano o puede errar y, por el contrario, en vez de favorecerle, pues perjudicarle. Y mire, le está hablando un hombre que no es PRMista, pero que está por encima de un partido a la hora de tomar definiciones al futuro. A mí me gustaría, y con esto me desarmo en un país político, pero a mí me gustaría que si el presidente logra constitucionalizar este asunto, ese partido tenga la oportunidad de permanecer, porque habría que profundizar el cambio en otros planos. No es solamente la lucha contra la corrupción. El gobierno tiene que dar un vuelco político-social a lo que es el origen del PRM, porque el PRM es el PRD evolucionando positivamente. Pero ese PRD tiene un compromiso y el PRM tiene un compromiso con lo más desposeído. Aquí cuando hay una reforma fiscal tiene que darse la connotación clara que esta vez una reforma fiscal es para ir donde está el dinero, donde el que tiene dinero, donde el que tiene mucho dinero. Miren los Estados Unidos ahora, los ricos quieren que le pongan impuestos para ver cómo contribuyen al asunto de la pandemia en el mundo. De los 100 millonarios más grandes, ellos exigiendo. ¿Y por qué nosotros no hacemos eso aquí? ¿Cuánta gente hay que tiene dinero que no puede demostrar? ¿Usted cree que son solamente los políticos que se quedaron con...? No, aquí hay mucha gente en el sector privado también. Porque para que haya corrupción en el Estado tiene que haber corrupción privada. ¿Cuándo vamos a llegar entonces también a ver cuántos de los que tienen tanto, que se supone que no deberían tener tanto, deben responder? Yo no quiero que hagamos ahí tan lejos, porque eso sería... Pero yo sí quiero verlos como que quieren cooperar con el desarrollo. El presidente ha hablado de que él viene fundamentalmente a dar el paso trascendental entre el crecimiento y el desarrollo. Yo quiero verlo. Lamentablemente, el tiempo, y no tengo que explicártelo porque lo manejas perfectamente, ha acabado hoy. Pero esta conversación deberá continuar en los próximos días. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me alegra sobremanera esta oportunidad y yo sabía que aquí la tenía. Qué bueno, qué bueno. Gracias a don Tomás Hernández y Alberto, a don Giovanni Armonte y a ustedes por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nos reencontramos en una edición más de Cerrando la Noche.